Tardes. Bueno, hoy día vamos a realizar la clase número 12 de la asignatura de Técnicas Kinésicas en Evaluación 1. Hoy día vamos a entrar al ítem que corresponde al ítem número 6 de lo que es la evaluación kinésica de los pacientes principalmente traumatológicos y ortopédicos, que es la evaluación del movimiento activo. Entonces, antes de iniciar ya, obviamente, la presentación y la exposición de este ítem tan importante en la evaluación, quiero un poco que conversemos de algunas cositas para ver qué es lo que ustedes saben y qué es lo que ustedes identifican en este ítem de la evaluación. Entonces, ¿quién me puede definir lo que sería la evaluación del movimiento activo? Como, ¿qué es evaluar a un paciente en su movimiento activo? Porque después hay el siguiente ítem, que es el número 7, es la evaluación del movimiento pasivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre evaluar a un paciente, evaluar el movimiento activo de un paciente y evaluar el movimiento pasivo del mismo paciente, quizás? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué trata esta evaluación activa? Me escucho. Yo le digo, profe. Diga, Felipe. La evaluación del movimiento activo es la que el propio paciente realiza sin ayuda del kinesiólogo. Ya, eso sería una muy buena respuesta. Es la evaluación del movimiento realizado por el propio paciente. ¿Y cómo realiza ese movimiento, Felipe? ¿Cómo lo consigue? A través de, un poco como explicando quizá el proceso fisiológico. ¿Qué es lo que debe hacer el paciente para poder realizar un movimiento activo? Una palabra simple. ¿Contracción muscular? Ya, él debe generar una contracción muscular. Ya, perfecto. Entonces, la evaluación del movimiento activo es la evaluación del movimiento que puede realizar la propia persona a través de una contracción muscular. Y esa contracción muscular se genera a través de un pensamiento, de un impulso nervioso que se genera en el cerebro, que viaja, que se traslada por la médula espinal, sale por el nervio correspondiente y contrae un músculo y genera una palanca ósea que mueve una articulación, ¿cierto? Eso es evaluación de movimiento activo. Cuando evaluamos el movimiento activo, ¿qué es lo que estamos como evaluando al final? Ya estamos evaluando el movimiento, pero ¿qué otras características del movimiento estamos evaluando cuando lo estamos haciendo de manera activa? ¿Qué cosa evaluamos en el movimiento activo? ¿Podría ser la amplitud del movimiento? Ya, cuando solicitamos que un paciente haga un movimiento, nosotros vamos a estar evaluando la amplitud y vamos a estar evaluando el ROM de alguna manera, vamos a estar evaluando el rango de movimiento, ¿cierto? De hecho, la clase del día de hoy vamos a hablar de todos los rangos de movimiento de cada uno de los movimientos que tiene la articulación. Entonces, tal como dice la Paola, perfecto, la evaluación de movimiento activo involucra la evaluación del ROM, o la evaluación del arco articular o del rango de movimiento. ¿Qué otra cosa evalúan qué otra cosa consiguen cuando evalúan a un paciente en movimiento activo, además del ROM? Lo dijo el Felipe, pero quizá podríamos decirlo de otra forma. Fuerza muscular. Dolores o restricciones también. Ya dentro de esa observación que yo hago de esa observación que yo hago del movimiento del paciente, me podría fijar si es que existe alguna restricción en el movimiento y también obviamente podría estar identificando si el músculo se está contrayendo o no, porque si el paciente, por ejemplo, yo le pido una flexión del codo y el paciente no consigue la flexión del codo, porque no tiene el rango quizás completo de movimiento, como decía la Paola, obviamente yo voy a entender de que hay una restricción en ese movimiento y esa restricción en el movimiento está causado principalmente quizás porque el músculo no se está contrayendo de manera adecuada o de manera normal o totalmente eficiente. Entonces voy a hacer un ejercicio clínico, Imaginemos que llega un paciente con un problema de codo, se fracturó el codo, imaginemos que se fracturó el codo. Y el paciente, ustedes le van a evaluar el movimiento activo del codo. Entonces le piden al paciente que haga flexión de codo. Le dicen, ya, a ver, haga flexión de codo, hace la flexión del codo, pero no la hace completa. Yo le hago la siguiente pregunta a usted. ¿Cuánto es el rango de flexión de codo que debería haber en un paciente normal, que tenga todo bien? ¿Cuánto es la flexión de codo aproximadamente? Partiendo desde la extensión. ¿Cuánto es la flexión de codo en rango articular? ¿Qué valor le dan a la flexión de codo?
el normal. ¿Cuánto vale la flexión de codo? En ROM. Mírenlo, eso es 0 y doblo hasta acá, ¿cuánto le ponen? 160. 20, 90, 120, 140, 180. 160, profe. 160. 160 como dato mínimo o dato máximo, porque al final todos los rangos articulares van a estar entre dos valores, un dato máximo y un dato mínimo. El 160, Daniel, ¿para ti el dato máximo o el dato mínimo? El máximo. El máximo, ya. Entonces, el máximo 160. ¿Y el mínimo? El mínimo de rango normal de flexión que podría tener un paciente, ¿qué valor le dan? A un poco establecer el promedio. Eso, entre 160 y cuánto. Porque si yo fuera físico-culturista y tuviera un bíceps de este tamaño, obviamente no llego a los 160. Va a llegar a menos, pero igual sigue siendo normal. ¿Cuánto es el dato mínimo de flexión de codo? Daniel, ¿cuánto es el mínimo? Usted que dijo el alto. Dijo que el máximo sería 160. ¿Cuánto sería el mínimo? El mínimo, no sé, profe. ¿Cero? ¿De ahí se empieza o cómo no? No, pero de flexión. ¿Cómo? ¿De cuánto sería de flexión? Máximo 160, pero mínimo de flexión de codo, ¿cuánto sería? 90. 90, que si un paciente llega hasta ahí, ¿ustedes lo van a encontrar normal? No. ¿Cuánto sería el mínimo entonces? Se lo soplo. ¿Cuánto le colocan al mínimo entonces? Ese es el promedio, dato promedio 150. ¿Cuánto es el dato máximo, mínimo? El máximo 160, está bien el del Daniel. Una persona puede llegar a 160, promedio 150. ¿Cuánto es el dato mínimo entonces? 90 no, una persona no puede llegar a 90. 90 está disminuido el ROM. No, vamos, participen. Que no se haga tan monótono hoy día la clase. ¿Cuánto es el dato mínimo? Si el promedio es 150 y el dato máximo que dijo el Daniel es 160, ¿cuál es el dato mínimo de rango de flexión de codo que ustedes darían? 10. ¿100? ¿100? 10. No, 10 muy poco. ¿Cómo va a tener 10 de flexión de codo? Le llega un paciente con... Piensen, la respuesta del Sebastián y la respuesta de la Catalina es como, le llega un paciente y tiene 90 de flexión y otro tiene 10, ¿eso ustedes lo van a encontrar normal? No puede ser normal, po. Yo me estoy refiriendo, yo cuando hablo del dato, es como me voy a ir a la rodilla. Me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿dónde está la rodilla? La rodilla está acá. A eso me refiero. La rodilla se flexiona entre 120 y 150. Eso es como el rango normal de flexión de rodilla. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto es el rango normal de flexión de codo? Daniel dice como dato máximo 160. Esos 160 serían esos 150. Pero ¿cuánto es el dato mínimo de flexión de codo? Porque si llega una persona con 10, eso no es normal. Si una persona llega con 90, tampoco es normal. ¿Cuánto? Para establecer la normalidad de una flexión de codo. Profe, entonces igual depende del tamaño del bíceps. Va a depender de un montón de cosas, pero uno tiene que tener claro más o menos establecer la normalidad, pues. Depende del tamaño del bíceps, eso es cierto, pero como dato mínimo, si tú dijiste el dato máximo era 160, y el promedio es 150, como muestra la imagen, ¿qué dato mínimo le coloco? 130. Por ahí 130, 120. 120, ¿ya? Cuando les llega una persona con 120, es un dato bueno, en verdad. No lo deben considerar. Es bajo, obviamente, pero es normal. Los rangos, un poco la pregunta que me hacía el Daniel, los rangos articulares en verdad dependen de la composición del paciente, porque si el paciente tiene un bíceps que es muy grande, obviamente no va a permitir la flexión completa, pero al fin y al cabo dentro de la constitución física que tiene la persona, si los dos rangos están iguales, el izquierdo y el derecho están iguales, y obviamente tiene una funcionalidad completa de lo que es la
la funcionalidad de codo, al final nosotros deberemos considerarlo normal. Y si por el contrario tenemos una persona muy delgada, así que no tiene bíceps, y llega, no sé, hasta 170 o 160 de flexión de codo, midiéndolo con el goniómetro, también hay que considerarlo normal, porque al final y al cabo, la normalidad no está dado por los libros, la normalidad está dado principalmente por el lado contralateral de cada uno de los pacientes. Estos datos son una referencia para poder establecer qué es lo normal, pero en verdad la normalidad la establece el propio paciente, principalmente evaluando su lado contralateral. ¿Ya? Eso lo deben tener súper claro. Los datos de ROM que hoy día les voy a compartir y que están en la diapositiva son datos de referencia, pero no son los datos absolutos de un paciente, porque los datos absolutos de un paciente dependen de la condición de cada uno de los pacientes. Establecer qué es normal o anormal lo va a dar el propio paciente, principalmente evaluando los lados contralaterales de izquierda y derecha. ¿Ya? Bueno, vamos entonces, llega el paciente con una fractura de codo, el paciente lo evaluamos y tiene 90 grados, siendo que lo normal debería ser 120, 160, como rango, con un promedio de 150, y el paciente consigue 90. ¿Cómo diagnostican a ese paciente? ¿Ese paciente está hipermóvil o ese paciente está hipomóvil? ¿Cómo lo diagnostican? ¿Está hipomóvil en la flexión del codo o está hipermóvil en la flexión del codo? Si tiene 90 y debería tener 120 o 160. Hipomóvil. Ya, está hipomóvil, ¿cierto? Ya, eso es fácil. Entonces el paciente tiene una hipomovilidad en la flexión activa de codo, porque solamente alcanza 90 grados y debería alcanzar 150. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. El paciente, ¿por qué no puede doblar el codo y no alcanza el rango completo? En una evaluación activa, estamos en este ítem que es la evaluación activa. ¿Por qué el paciente no puede alcanzar la flexión completa de codo? Desde un punto de vista activo, de lo que dijeron ustedes, de lo que era la evaluación activa. ¿Por qué el paciente no consigue esa flexión completa? ¿Por qué el paciente le llega hasta ahí nomás la flexión y no alcanza el rango completo? Si estamos haciendo una evaluación activa. ¿Qué es lo que van a pensar ustedes? ¿A qué músculo le falta fuerza? Al bíceps. Y puede tener el bíceps. tríceps igual muy contraído, ¿no? Ya. Daniel, ¿qué iba a decir tú? Muy bien, Felipe, ¿qué iba a decir Sí, tú? al bíceps, profe. Ya, uno puede pensar en dos cosas. Uno cuando evalúa el movimiento activo y el paciente no consigue el rango completo, uno debe pensar dos cosas. Puede ser que al paciente le falta fuerza en el bíceps, o le falta contracción, o le falta reclutamiento, porque uno lo puede ver de distintas formas, pero lo vamos a pensar en fuerza. Le falta fuerza al bíceps para poder hacer la flexión, o también puede ser que el tríceps está muy tenso y por eso que él no alcanza la flexión del codo. En verdad deben tener en cuenta las dos cosas, es decir, hay un músculo que es el agonista, que es el bíceps, que no está generando la flexión completa, y por el otro lado, el tríceps quizá está muy tenso, muy corto, y tampoco permite la flexión completa, es decir, tiene que mirarlo de los dos lados. Entonces, sigamos en lo mismo, ¿ya? El paciente llega, tiene solamente 90 grados de flexión de codo, entendemos que el bíceps le falta fuerza, y al tríceps le falta, en este caso le falta elongación. ¿Qué tratamiento le podríamos hacer al bíceps para mejorar el movimiento activo? ¿Y qué cosas le podríamos hacer al tríceps para mejorar ese movimiento activo de flexión de codo? ¿Qué le podríamos hacer al bíceps para mejorar la flexión? Si le falta fuerza, ¿qué le podríamos hacer? Pesas. Ya podríamos hacer carga, podríamos hacer ejercicios de carga para mejorar la fuerza de ese músculo. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que gane fuerza? Como tratamiento. Estímulo eléctrico. Le podemos colocar el EMS que emite impulso eléctrico que pueden ayudar a la contracción. ¿Qué otra cosa? Para mejorar la contracción del bíceps. ¿Qué otra herramienta terapéutica ustedes más o menos cachan que puede servir para mejorar la fuerza del bíceps? ¿Se podría ocupar crioterapia? Se podría usar la crioterapia, pero en el caso de aumentar la fuerza del bíceps no tendría ninguna razón de existencia ahí.
Yo lo colocaría quizás para el codo, si es que le duele al paciente. Bueno, a ese músculo bíceps también quizás le podríamos colocar un tape que facilite la activación de él. La corriente está muy bien y obviamente el ejercicio de fuerza también está muy bien. ¿Y qué le podríamos hacer al tríceps? El tríceps que está corto. ¿Qué le podríamos hacer al tríceps para mejorar su elasticidad y que esté más suelto para permitir mayor flexión? ¿Qué le podríamos hacer a ese tríceps? Estiramiento, elongación. Ya, le podríamos hacer elongación, muy bien, que obviamente eso lo va a estirar. ¿Qué otra cosa le podríamos hacer a ese tríceps? Podría ser calor. Muy bien, Catalina está pensando en el hielo, el frío también podría activar el músculo, así que en verdad este es un buen planteamiento, lo único que hay que justificarlo de mejor forma. Pero el calor en el tríceps va a andar súper bien porque lo va a relajar, y al relajarse obviamente debería permitir mayor elasticidad. Entonces, para el tríceps tenemos calor, tenemos elongaciones. ¿Qué otra cosa podemos hacerle al tríceps para que esté más elástico y así pueda permitir la flexión del codo? Un entrenamiento excéntrico. Ya, un entrenamiento excéntrico, perfecto. ¿Y qué otra cosa tenemos a mano como herramienta, lo que normalmente hace el kinesiólogo como primera intervención? Masaje. Un masaje, ¿ya? Un masaje en el tríceps también podría ayudar. Entonces, lo que estamos hablando es súper importante porque vamos a hablar de la evaluación del movimiento activo, lo definimos recién, pero es importante hacer este razonamiento clínico, es decir, cuando el rango de movimiento, cuando el rango de movimiento no está completo, no solamente le deben echar la culpa al músculo agonista, sino que también deben hacer responsable de esa falta de movimiento al antagonista. Al agonista lo deben ver con esta mirada de que le falta fuerza, le falta estímulo, y que tenemos herramientas para estimular el músculo para que genere mayor fuerza de contracción y así tenga más fuerza para completar el rango del movimiento, pero nunca dejen de lado de que no todo ocurre por el músculo agonista. Quizá el músculo agonista tiene poca fuerza porque el antagonista está muy tenso. Entonces el antagonista, que en este caso era el tríceps, igual hay que tenerlo en cuenta porque también podemos hacer cosas en el antagonista para mejorar el funcionamiento de esa articulación y conseguir el rango completo de movimiento, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta las dos, no solo, porque a nosotros antes cuando estudiábamos como que los profes nos decían fuerza, 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 que el músculo gane fuerza, pero yo puedo tener un cuádriceps súper fuerte, muy fuerte, para poder ganar la extensión de rodilla, pero si tengo un isquiotibial muy corto, por más fuerza que yo quiera hacer en el cuádriceps, hay que tratar también el isquiotibial corto para poder conseguir la extensión de la rodilla. Entonces, no dejen de lado la mirada del músculo antagonista y de las cosas que hay que hacerle a ese músculo antagonista, que todas las que dijeron ustedes están muy bien. Calor, elongación, masaje, un taping, la punción seca, todo puede ayudar, dale Ian nomás. Todo puede ayudar para que ese músculo se relaje y ayude al músculo agonista a conseguir mayor contracción y obviamente mejorar el rango de movimiento. Además que tengan en cuenta que los músculos trabajan de manera agonista-antagonista, es decir, ellos están relacionados. La fuerza de un músculo va a aumentar si es que el músculo antagonista está más estirado o más largo. Bueno, la evaluación del movimiento activo, principalmente hay cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a solicitarlo al paciente. Lo primero es que al paciente hay que hacerlo sentir seguro de lo que va a realizar. Entonces, principalmente el consejo acá es que si al paciente ustedes le van a realizar el movimiento activo, tengan en consideración todas las situaciones que pueden hacer que el paciente se siente inseguro haciendo ese movimiento. Por ejemplo, le llega un paciente con un esguince de tobillo y en verdad no lo van a hacer el movimiento del tobillo de pie, porque quizás cuando el sujeto esté apoyado completamente en el pie lesionado, le puede doler más el pie de lo que quizá le podría doler con el movimiento activo. Entonces, siempre hay que considerar el posicionamiento del paciente para que él se sienta seguro. Por ejemplo, las evaluaciones en la camilla de movimiento activo siempre van a ser más seguros que hacerlas de pie. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que instruir al paciente de la forma más segura para realizar los movimientos.
Uno, que era algo que había dicho el Daniel, en la medida que nosotros observamos cómo hace el movimiento el paciente, y si lo consigue o no lo consigue, y cuál es el rango, obviamente vamos a estar observando restricciones, si es que el paciente consigue el rango completo o no, y obviamente acá está ese pensamiento que hablábamos recién, de que por un lado hay que hacer sentir como culpable o como causa de esa restricción a los músculos agonistas por pérdida de fuerza, o también hay que echarle una mirada a los músculos antagonistas porque quizás están cortos, en espasmo, y ellos están afectando a ese rango de movimiento alterado. Hay que entender el funcionamiento articular a través de los músculos que se contraen y que se estiran. De alguna manera, cada vez que nosotros solicitamos un movimiento activo, deberíamos reconocer cuáles son los músculos que realizan ese movimiento para después facilitarlo, estimularlo o hacer ejercicio a ellos. Y hay que tener claro cuál es el músculo antagonista del movimiento para hacerle lo contrario, relajarlo, estirarlo, hacerle masaje, colocarle calor, etc. Entonces, una de las cosas la evaluación del movimiento activo, cuando está alterado, si usted sabe de artroquinemática, que es algo que lo van a ver en una asignatura que se llama terapia manual ortopédica, ahí deberían volver, la artroquinemática deberían haberla vista en biomecánica, pero se vuelve a ver en terapia manual ortopédica. Si uno tiene un conocimiento acabado de lo que es la artroquinemática, que por ejemplo, si un paciente no hace extensión de muñeca, o le cuesta conseguir la extensión de la muñeca, esa falta de extensión de muñeca también ocurre porque hay una falta de deslizamiento anterior de la primera fila del carpo, que es lo artroquinemático. Obviamente usted entiende el movimiento activo mucho más allá, tiene una comprensión del movimiento activo que no solamente está en músculo agonista y antagonista, sino que también va a recaer en esta artroquinemática, en este deslizamiento y rodar que deben ocurrir en los huesos que componen la articulación para que el movimiento activo ocurra. Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, si un paciente no consigue una extensión de la rodilla, no solamente es porque el cuádriceps está débil, porque el isquiotibial está corto, sino que si yo no extiendo la rodilla o me cuesta extender la rodilla, eso también puede ser porque la rótula no está deslizando hacia superior y lateral. Y eso es artroquinemática. Entonces, el entendimiento en la evaluación del movimiento activo con un conocimiento artroquinemático le va a permitir a ustedes poder hacer un diagnóstico mucho mejor del paciente. Yo puedo obviamente observar y detectar las disfunciones visualmente, estas restricciones que hablaba el Daniel, yo las puedo detectar a simple vista. Y también cuando realizan movimiento activo, como no todos los pacientes se van a presentar con hipomovilidades, sino que también se pueden presentar con hipermovilidades, principalmente en aquellos pacientes que están inestables o hayan tenido un esguince o una luxación, hay que ser capaces también de detectar las inestabilidades. Entonces, ¿qué gobierna el movimiento articular? ¿Qué es lo que manda cuando cada uno de nosotros queremos mover una articulación? Bueno, mientras que los músculos pueden iniciar el movimiento y controlarlos a través de la contracción muscular o la postura, lo que define el movimiento articular son principalmente las características de la articulación, es decir, las articulaciones se mueven como se mueven porque están clasificadas y tienen una forma, y esa forma le permite moverse de la manera en que se mueven, es decir, la radioulnar, la articulación radioulnar hace los movimientos de pronosupinación porque la cabeza del radio tiene estas características de ser una cabeza y que rueda alrededor de la ulna y por eso se genera el movimiento de pronosupinación. Si la cabeza del radio no fuera redondeada o no fuera circular, sería imposible de poder realizar el movimiento de pronosupinación, ¿no? Por ejemplo, los movimientos de rotación en el cuello que ocurren en C1, C2, en la articulación atlanto-odontoidea, ocurren porque el axis tiene un diente. Entonces, lo que define el movimiento articular es principalmente la forma de la articulación. El músculo inicia el movimiento, pero quien define el movimiento de una articulación es principalmente la forma de una articulación. Y obviamente los ligamentos van a tener un rol restrictivo, guían el movimiento y además restringen aquellos movimientos que no deben ocurrir en la articulación. Entonces, cuando nosotros le pedimos a un paciente que haga el movimiento activo y lo evaluamos, nosotros deberíamos dividirlo en 3 etapas. Uno, hacer un resumen de lo que hay que buscar o lo que hay que encontrar en el paciente. Hay que dar un ejemplo con instrucciones claras al paciente, es decir, al paciente no le pueden llegar y decir, ¿sabe qué? Quiero que haga una rotación interna y externa de 90 grados de la articulación glenohumeral, porque el paciente no lo va a entender.
yo lo vamos a explicar ahí en el punto, pero lo mejor para que el paciente haga el movimiento que uno le quiere solicitar sería mostrárselo y que él lo repita. Yo creo que esa es la mejor forma, porque en palabra, a veces nosotros somos muy técnicos para hablar, entonces el paciente no lo entiende y sale mucho mejor mostrarle lo que tiene que hacer y que él lo repita. Y detrás, obviamente que detrás haya siempre un razonamiento electroquinemático, este conocimiento sobre los deslizar y rodar de los huesos termina siendo fundamental si usted quiere tener una mayor concepción de lo que es el movimiento activo. Entonces, resumen, ¿qué es lo que hay que buscar como el ítem A? Bueno, ¿qué es lo que hay que buscar? Hay que ver la facilidad que tiene el paciente para hacer el movimiento, si le cuesta, no le cuesta, si lo hace rápido, lo hace lento, si se ve que siente dolor mientras lo está haciendo. Hay que ver la simetría del movimiento, es decir, como le decía recién, la comparación no son estos datos de rango articulares que están en la presentación, sino que la normalidad la establece el lado contralateral del que estoy evaluando, ¿ya? Entonces, tiene que haber una simetría entre ambos lados. Lo otro que hay que observar y hay que ver muy bien es si existen movimientos compensatorios. Por ejemplo, de repente los pacientes consiguen el rango externo y interno de hombro muy bien, pero eso es gracias a una anteposición del hombro. Cada vez que hace rotación externa, consigue los 90 grados de rotación externa, pero hace una anteposición de hombro totalmente aberrante y eso no corresponde. Entonces hay que observar, hay que estar observando y estar fijo y enfocado en torno a los movimientos compensatorios. Y lo último que hay que buscar, obviamente, es el rango de movimiento, que el rango de movimiento esté lo más normal posible y que yo se lo voy a mostrar en toda la articulación de extremidad superior ahora, hoy día. Bueno, dar ejemplo de instrucciones de manera clara. Entonces, por ejemplo, yo puse el ejemplo de pedirle una flexión de codo. Deberíamos decirlo de esta manera. Voy a pedirle que se mueva con cuidado su codo, comenzando a doblarlo. Debe detenerse y decirme si le duele, de manera que yo pueda ver dónde y cuándo le duele. Lo hace y obviamente ahora le digo, ahora estire su codo. Bien, es suficiente. Esa sería como una forma correcta de solicitarle a un paciente que haga la flexión del codo, pero yo insisto, yo creo que la mejor forma para que un paciente haga el movimiento activo es mostrárselo y que él lo repita. Entonces ahí podemos hacer la observación, cuando lo está repitiendo, podemos hacer todas las observaciones que habíamos visto en el ítem anterior. La facilidad, la simetría, el movimiento compensatorio, el rango de movimiento. Y lo otro tiene que ver ya con el movimiento electroquinemático, que principalmente tiene que ver con la observación de la ejecución del movimiento activo y dependiendo de la vista que estoy viendo, poder hacer esta interpretación electroquinemática. Entonces vamos a partir con el hombro. Bueno, el hombro hace varios movimientos que de hecho van a estar descritos acá, pero el primer movimiento que hace el hombro y del cual vamos a hablar es la flexión y extensión sagital. ¿Por qué sagital? Porque va a haber cada uno de los movimientos se van a hacer en plano distinto. Por ejemplo, hay una ABD frontal, pero también hay una ABD horizontal. Entonces por eso que le puse el plano ahí para que quedara más claro. Entonces este power a mí me gusta mucho esta parte de la presentación porque está muy ordenada. Bueno, está el movimiento, están los rangos articulares que deben conseguirse como promedio. La flexión del codo, la flexión del hombro debería dar un rango articular de entre 150 y 170, dependiendo de las características del sujeto. La extensión de hombro debería ser de 40 grados. Y principalmente uno de los ejercicios que yo hice fue colocar los músculos desde el más importante, el más agonista del movimiento, hasta el sinergista, el que ayuda al movimiento. Entonces, la flexión del hombro principalmente la realiza el deltoide anterior, el coracobraquial, el pectoral mayor, las fibras superiores, la cabeza larga del bíceps y el supraespinoso que principalmente participa entre los 0 y 60 grados de flexión. La flexión sagital superior a 90 grados implica una rotación interna del brazo en la articulación glenumeral y escapulotorácica. Es decir, cuando yo hago flexión de hombro, hay una rotación interna y esa rotación interna del húmero es normal. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los músculos que hacen flexión de hombro? Principalmente los que, bueno, está ordenado todos participan, pero están ordenados del que más hace la pega al que menos participa en el trabajo. Entonces, la flexión de hombro principalmente la realiza el deltoides anterior, el coracobraquial,
el pectoral mayor, las fibras superiores, el bíceps braquial, la cabeza larga, y entre los 0 y 60 grados principalmente lo hace el supraespinoso. La extensión de hombro vale 40 grados, y esa extensión principalmente está hecha por 4 músculos, ordenados desde el mayor al menor. El que tiene mayor participación es el dorsal ancho, luego le sigue el deltoides posterior, luego está el tríceps braquial, la cabeza larga, y luego está el redondo mayor. Entonces yo esto lo hice y lo ordené de esta manera porque, claro, si el paciente no hace flexión de hombro, es porque estos grupos musculares están débiles y hay que estimularlo, hay que fortalecerlo, pero además la flexión de hombro no puede estar ocurriendo porque los músculos de la extensión, que son los antagonistas, están acortados o en espasmo y hay que estirarlos. Y esos músculos que hay que estirar en una flexión de hombro deberían ser el dorsal ancho, el deltoides posterior, la cabeza larga del tríceps braquial y el redondo mayor. Si yo masajeo, elongo, estiro, aplico calor en esos músculos, al estar más estirado y menos tenso, yo debería conseguir más flexión de hombro. ¿Se entiende cómo está ordenado el PowerPoint? Para detenerme un ratito ahí antes de continuar, se entiende de que los músculos están ordenados de que el que mayor participación tiene al menor, los rangos articulares, bueno, flexión que llega hasta 150 y 70, y extensión que llega hasta 40. ¿Se entiende la figura, porfa? ¿Me lo dicen? Se entiende la diapositiva, para después para estudiar. Respóndanme, por favor. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque todas las diapositivas son así, entonces por si tienen alguna duda del orden. Bueno, luego tenemos la ABD y la ADD frontal, ¿ya? Frontal, en el plano frontal, ¿ya? Entonces, lo mismo, cuando la abducción, la ABD, supera los 90 grados, esto implica una rotación externa del brazo. Entonces, en flexión, superando los 90 grados, hay una rotación interna del hombro, y en ABD frontal, principalmente superando los 90 grados, ocurre una rotación externa de la glenohumeral. Entonces, la ABD, en el caso del hombro, la ABD frontal está dividida por rango. Entonces, entre los 45 grados y los 60 grados, principalmente eso lo realiza el supraespinoso. Luego, entre 45 y 60 grados hasta los 90 grados, lo realiza el deltoides medio. Entre los 60 grados a los 120 participa principalmente el trapecio superior. También participa el serrato anterior, generando la báscula externa de la articulación escapulotorácica. Y entre los 90 y 160 grados participa la cabeza larga del bíceps. Entonces, dependiendo de donde le duela al paciente en el rango, yo puedo definir cuál es el músculo que está más involucrado en ese aspecto. Por ejemplo, si le llega un paciente que le duele entre los 45 grados de ABD y los 90, yo le echo la culpa al supraespinoso o al deltoides medio. Entonces, obviamente hago el tratamiento ahí. Entonces, esos serían los músculos que participan en la ABD frontal con los grados que le corresponde. Y luego tenemos los músculos que hacen el movimiento contrario, que son los aductores frontales, los que cruzan la línea media. Dígame. Disculpe, ¿podría alejarse un poquito y mostrar la abducción y aducción frontal? Que es muy parecido a la flexión. No es así. Esto es una ABD frontal. Y una flexión sería ahí. Ah, ya. ¿Ya? Flexión sagital, ocurre en el plano sagital, y esto es una ABD frontal, ocurre en el plano frontal. Perfecto. ¿Ya? Entonces esos serían los músculos que participan en la ABD y los músculos que participan en la aducción frontal. La aducción frontal sería cruzar la mano por delante del tronco. Y principalmente los músculos que hacen aducción frontal son el pectoral mayor, el subescapular, el coracobraquial, el dorsal ancho, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps. Desde la mayor participación al menos. Entonces, la aducción frontal, el que principalmente lo hace el pectoral mayor, y el músculo que participa como sinergista de esa aducción frontal es la cabeza larga del tríceps. Entonces está involucrado desde el que mayor al menor. Esto principalmente porque uno trabaja más y otro trabaja menos en distintos grados articulares, tiene que ver con la electromiografía. Entonces esta es una electromiografía de la participación de los músculos en distintos rangos de movimiento en una ABD horizontal. Entonces, la línea del medio, esa línea que está ahí, la del centro de los gráficos, vendría a ser la abducción máxima, cuando el tipo tiene el brazo arriba.
y un poco muestra, según los rangos, bueno, estos son los rangos articulares, entonces desde 0 a 200 grados, o hasta 180 grados, de 0 hasta 180 grados, y cuáles son los músculos que más se activan en la medida que van avanzando. Entonces, en base a estos estudios de electromiografía, se define esto que está acá. ¿Por qué el supraespinoso participa solamente desde 0 a 60 grados? Si ustedes lo ven, pues, el supraespinoso al principio está muy activado, pero después ya cuando supera principalmente los 150 grados o 100 grados, ya baja su actividad, su reclutamiento. ¿Ya? Entonces, como un poco para saberlo, los datos estos se consiguieron principalmente a través de electromiografía. Entonces, la ABD, esta ABD frontal, tiene 3 tiempos desde el punto de vista articular. En los primeros 60 grados, principalmente el que participa es la articulación glenumeral, y obviamente los músculos que participan hasta 60 grados, que son el supraespinoso y el deltoides medio. Luego, en el segundo tiempo, en el primer tiempo lo hace la glenumeral hasta 60 grados, y después hasta 120 grados, y superior a 120 grados, ya no solamente participa la glenumeral, sino que participa la escápulo-torácica, la acromioclavicular y la esternoclavicular, porque el hombro no solamente es la glenumeral, sino que de hecho son 7 articulaciones que participan en esa articulación, o en ese segmento. Y entonces, de 0 hasta 120 ya participan las 4 articulaciones, la glenumeral, la escápulo-torácica, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Y cuando es sobre 120, entre 120 y 180, participan todas las anteriores más la costovertebral. Es decir, cuando un paciente, un poco dato mío que se lo entrego yo, cuando un paciente tenga problemas en los últimos rangos de movimiento de ABD, principalmente el problema puede ser vertebral, puede ser como costovertebral, porque recuerden que las costillas nacen de las vértebras torácicas y se articulan en el cuerpo de la vértebra torácica en 2 partes, la articulación costocorpórea, que es costilla, cuerpo vertebral, y además se articula costilla con el proceso transverso, que es la articulación costo-transverso. Entonces, un paciente que llega a la consulta y que le duele solamente al final del rango, siempre el culpable es la vértebra, son las vértebras torácicas, porque en ese movimiento participan todas, ¿ya? Hasta 120 participan 4, y hasta 60 solamente la glenumeral. Cuando yo hago hasta 60 grados, el único que hizo ese movimiento fue la glenumeral. Ya después los otros rangos de movimiento se van consiguiendo porque están involucradas más articulaciones. Luego está una ABD y una ADD horizontal, sería así. Ya se lo muestro ahí porque como el Felipe quería ver el movimiento, eso sería una ABD y ADD horizontal. Entonces, la ABD horizontal, es decir, alejar el brazo de la línea media hacia atrás, tiene un rango de 40 a 50 grados. Desde acá en la posición 0, se cuenta desde ahí, entonces de ahí atrás tengo 40 grados, y de ahí hacia adelante, cruzando el brazo completo, tendría 135 grados. Entonces, la aducción horizontal, esos 135 grados, principalmente lo realizan las fibras superiores del pectoral mayor, el pectoral menor, el suescapular, el coracobraquial, el deltoide anterior, el dorsal ancho, el redondo mayor, y la cabeza larga del bíceps braquial, obviamente desde una mayor participación a una menor participación. Y la aducción horizontal principalmente la realiza el trapecio, el supraespinoso y el deltoides medio y posterior. Con una mayor participación del trapecio y con una menor participación del deltoides medio y posterior. Luego tengo rotación interna y rotación externa. La rotación interna y externa la puedo medir con el brazo, con el codo pegado al hombro, y medirla acá, que en ese caso la rotación externa vale 40-60 grados y la interna vale 95, porque de hecho la podemos colocar atrás del tronco, y también la puedo medir acá, como acostado en la camilla con 90 grados de ABD y hacer la rotación interna externa acá. ¿Ya? Entonces, si se mide con el codo pegado al tronco, la rotación externa vale entre 40 y 60 grados, más o menos esos son los datos que va a tener normal el paciente, y de ADD y de rotación interna con el codo pegado al tronco sería de 95 grados. En el caso de que yo evalúe la rotación interna externa con una ABD de 90 grados, por ejemplo con el paciente en decúbito supino en la camilla, la rotación externa puede llegar a ser entre 90 a 100 grados,
y la rotación interna puede llegar a ser entre 90 a 70 grados. ¿Cuáles son los músculos que realizan la rotación interna? El subescapular, el redondo mayor, el pectoral mayor, el dorsal ancho, el deltoide anterior. ¿Y quiénes son los músculos que hacen rotación externa? Obviamente el manguito rotador, el CIR, el famoso CIR, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y deltoides posterior. Bueno, luego tenemos la protrusión y la retrusión del hombro. La protrusión y retrusión del hombro es llevar el hombro hacia adelante o llevarlo el hombro hacia atrás. Entonces, la protrusión también se llama tila anterior, principalmente el hombro puede ir hacia anterior entre unos 25 y 30 grados. Lo realiza las fibras superiores del serrato anterior, el pectoral menor y el elevador de la escápula. Y la retrusión o til posterior, llevar el hombro hacia atrás, lo hace principalmente el trapecio medio, el inferior, el romboides mayor, el menor, que son los músculos que están entre la escápula, el redondo mayor y el dorsal ancho, ¿ya? De hecho, el músculo serrato anterior, que es el que hace la protrusión, tiene un rol súper importante porque es el que mantiene adherida la escápula al tórax en esta articulación que es la escápula torácica. Luego tenemos la ADD y la ABD escapular. Entonces, la ABD escapular, que es la abducción escapular, llevar la escápula como hacia el lado, lo realiza principalmente el serrato anterior, el pectoral menor y el elevador de la escápula, y la abducción escapular la hace principalmente el trapecio medio, el inferior, los romboides, mayor y menor, el subescapular y el redondo mayor. Entonces, principalmente el romboides mayor y menor fijan la escápula a la pared torácica, por eso que están con un asterisco. Eso sí, acá no hay rango de movimiento, no hay un valor, no está descrito el valor de cuánto debería moverse la escápula hacia la ABD o la ADD. Luego tenemos la elevación y descenso. La elevación y descenso se mide a través de la diferencia en centímetros que hay desde el punto fijo que tiene la escápula en su ángulo inferior cuando está en posición normal y cuánto se eleva y la distancia que hay desde el punto fijo que tiene el ángulo inferior hasta donde se moviliza. Eso aproximadamente, como en promedio, son unos 8 centímetros en elevación. Y el descenso, obviamente, es la vuelta a la posición de origen. Entonces, ¿cuáles son los músculos que hacen elevación de la escápula? Trapecio superior, elevador de la escápula, el ecón y el homoyoideo. Esos son los músculos que principalmente participan en la elevación de la escápula. El descenso de la escápula lo va a realizar principalmente el trapecio inferior, el subescapular, el infraespinoso, el redondo menor, el pectoral menor y el subclavio. Y por último, tengo la báscula externa o interna, o la rotación externa o interna de la escápula, de la articulación escápulo-torácica. Principalmente, la báscula externa la realiza el serrato anterior, el trapecio superior y el trapecio inferior, y tiene un rango articular desde la posición de origen de la escápula de más o menos 45 a 50 grados, y en el caso de la báscula interna lo realizan los músculos que están en la lista, el trapecio medio, el romboide mayor, el menor, el pectoral menor, el elevador de la escápula y el redondo mayor. Entonces yo acá le hice como un resumen. Todos los movimientos, porque esto está escrito, el año pasado, no, el año antepasado, 2019, junto con unos colegas lo escribimos en un libro que publicamos en la otra universidad, en el otro lado donde trabajo. De hecho participó el Marcelo Flores, y de hecho a mí me tocó escribir esto del libro, como cuáles eran los músculos que hacían, porque era un músculo sobre el hombro, era un libro sobre extremidades superiores e inferiores, entonces a mí me tocó hombro, entonces lo escribí de esta manera, como cuáles eran los músculos que hacían los movimientos activos de ese hombro. Así que está todo resumido acá, ¿ya? Los rangos articulares, los músculos que participan, y los movimientos, ¿ya? Está todo resumido. Hombro, ¿vale? Vamos con el codo. Ahora. Bueno, el codo, principalmente los movimientos de flexión y extensión del codo, una cosa que hay que tener claro desde un punto de vista más funcional, es que los movimientos de flexión y extensión del codo son para ajustar la longitud de la extremidad superior, es decir, es como una grúa. Entonces cuando extendemos el brazo, la extremidad superior se nos hace larga, y cuando flectamos la extremidad superior se nos hace corta. Es un medio de ajuste, la flexión y extensión es un medio que ajusta la longitud funcional de la extremidad superior de manera completa. Entonces, esta función obviamente es muy importante como en actividades como comer, coger objetos, lanzar cosas o en la higiene personal. Entonces, principalmente la flexión del codo en un plano que es sagital, de flexión y extensión sagital,
La flexión del codo tiene un ROM en movimiento activo que es de aproximadamente unos 150 grados, con un valor máximo 160, mínimo 120, pero en promedio 150. Y la extensión es 0, pero van a haber algunos pacientes que tienen menos 10, ¿ya? Pueden tener menos 10 y eso principalmente está dado por un cuadro de hiperlaxitud en las articulaciones. ¿Cuáles son los músculos que hacen flexión del codo? El braquial, que es un músculo profundo, él es el que hace principalmente la flexión del codo. Luego está el bíceps braquial y después el brachiorradial. Entonces, el bíceps braquial no es el músculo principal de la flexión del codo. El músculo principal de la flexión del codo es el braquial, que es profundo al bíceps. De hecho, el bíceps no, está en una segunda instancia acá porque el bíceps, además de participar en la flexión del codo, participa en la flexión del hombro porque es poliarticular o biarticular. Pero el que hace mayormente la flexión del codo es el braquial. Luego tenemos la extensión del codo que la va a realizar el tríceps braquial y el anconio, ese músculo pequeño que está a nivel del olecrano. Y obviamente esta idea de un poco funciona muy bien para saber cuáles son los músculos que están cortos y cuál es el músculo que le falta fuerza frente a una alteración del movimiento. Por eso que colocó al tiro los dos grupos musculares. Luego, el codo además es capaz de generar movimientos que son la pronosupinación. Entonces, las articulaciones radioulnares permiten que la palma de la mano gire hacia arriba, hacia abajo. Cuando gira hacia arriba es supinación, cuando gira hacia abajo es pronación. Y la pronación y supinación se pueden realizar independiente de la posición de flexión o extensión que tenga el codo. Entonces, principalmente el punto de origen o el punto inicial de medición del rango de movimiento de pronosupinación es con el dedo pulgar hacia arriba. Se solicita la pronosupinación con una flexión de codo y con el dedo pulgar hacia arriba. Esa es la posición de inicio. Entonces, la pronación tiene un ángulo de unos 85-90 grados y la supinación tiene un rango articular también de 85-90 grados. Y siempre se hace con el codo flectado en 90 grados. Entonces, la pronación la realizan dos músculos, pronador cuadrado y pronador redondo, y la supinación la hace el supinador, que es un músculo que está proximal al codo, el bíceps braquial y el brachiorradial. Ahí un poco el dibujo lo muestra. El dibujo lo muestra y obviamente la resonancia, o sea, perdón, la electromiografía que comprueba cómo los músculos se activan en las distintas actividades. Muñeca. Bueno, principalmente la muñeca, bueno, también hace los movimientos de pronosupinación porque el movimiento no solamente lo realiza el codo de pronosupinación, sino que también hay una radio ulnar distal a nivel de la muñeca, entonces también podría estar involucrada la muñeca en una falta de pronosupinación. Así que son los mismos músculos, los mismos datos anteriormente nombrados. Bueno, la muñeca es capaz de hacer flexión y extensión de muñeca, principalmente la extensión de la muñeca. La flexión de la muñeca alcanza unos grados articulares de 60-80 grados y la extensión de la muñeca alcanza entre 60 y 90 grados, ¿ya? Es mayor, normalmente es mayor la extensión que la flexión, normalmente. Me voy a dar un ejemplo ahí para ver qué me responde. Bueno, la extensión de la muñeca lo realizan 5 músculos, ordenados también de mayor a superior: el extensor ulnar del carpo, el extensor radial corto y largo del carpo, el extensor de los dedos también ayuda a la extensión de la muñeca, y el extensor del índice. Y en el caso de la flexión de la muñeca lo hacen el flexor ulnar del carpo, el flexor radial del carpo, participan y ayudan los flexores superficiales y profundos de los dedos, que en este caso el flexor profundo de los dedos es el que hace la flexión de la interfalángica distal, y la flexión superficial de los dedos es el que hace la flexión de la interfalángica proximal y distal de los dedos de la mano. Y luego tenemos un músculo llamado palmar largo. Entonces yo acá les quiero colocar el ejemplo de un caso clínico para que ustedes me digan quién es el que tiene mayor flexión o mayor extensión. Yo tengo 2 pacientes y tengo que evaluarle este rango de flexión y extensión de la muñeca. Tengo un paciente que es mesero, que siempre anda como con el plato, con la bandeja de plato así, y tengo otra persona que es digitadora, que escribe en el computador así. Entonces, ¿quién tiene más rango de movimiento de extensión? ¿El mesero o la señora que trabaja de secretaria? ¿Quién tiene más rango de extensión? Probablemente el mesero. ¿El mesero? Probablemente el mesero, porque el mesero, como anda todo el día haciendo eso, lo más probable es que tiene más extensión de muñeca. Y en el caso de la digitadora debería tener mayor flexión de muñeca porque anda todo el día con flexión de muñeca. Entonces, es un poco lo que les decía recién. Estos rangos articulares, yo les decía recién, lo más normal es que el paciente tenga mayor extensión que flexión, pero depende de la anamnesis, porque si en la anamnesis ustedes se encuentran con que la persona es digitadora, se va a dar a entender de que el paciente tiene mayor rango de flexión que de extensión, y no es lo que dice acá el libro. Entonces,
cada persona es una historia totalmente distinta y por eso que al fin y al cabo estos datos son de referencia, pero no son absolutos. No hablan de la normalidad absoluta de un paciente. La normalidad absoluta del paciente lo determina el propio paciente con su lado contralateral. Entonces, si el paciente tiene mayor flexión de muñeca, porque es digitadora, uno espera que en las dos muñecas sea igual. Porque si en una muñeca la flexión es como sale acá en el libro o en la diapositiva, pero en la otra mano, en la derecha, tiene mayor flexión que extensión, significa que hay algo que está alterado. Pero si la flexión de muñeca en ese paciente fueran las dos iguales, uno dice, está normal el paciente, pues si los dos lados tienen lo mismo. ¿Vale? Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque a veces pensamos que lo que manda es el libro y no, lo que manda es el paciente. El paciente es el que define si está normal o anormal. Bueno, la muñeca también realiza un movimiento que se llama radialización y ulnarización. La ulnarización es una ADD de muñeca en posición anatómica, la radialización es una ABD de muñeca en posición anatómica. Bueno, la radialización de la muñeca, que principalmente el movimiento hacia el radio, tiene un rango de 25 y 30 grados, y en el caso de la ulnarización tiene un movimiento de unos 30 y 40 grados. Principalmente, ¿por qué la radialización es menor que la ulnarización? Porque el radio llega, es más, la cabeza, la epífisis distal del radio es más larga que la epífisis distal de la ulna. Entonces deja menos espacio entre el carpo y el radio, en tanto entre la ulna y el carpo hay más espacio. De hecho hay un ligamento ahí que se llama ligamento triangular, que es un menisco, y como hay más espacio, el rango de movimiento es mayor ahí. Creo que hay una pregunta de la prueba que es así: ¿por qué el rango de movimiento es mayor hacia la radialización que la ulnarización? Es menor, perdón, ¿por qué el movimiento de radialización es menor que el movimiento de ulnarización? Principalmente se debe a que la epífisis distal del radio es más larga que la epífisis distal de la ulna, desde el punto de vista óseo. Por eso se fractura siempre el radio más que la ulna, también en la muñeca. Bueno, y luego tenemos los dedos. Bueno, los dedos tenemos que ver primero qué es lo que hace el pulgar, porque el pulgar es un cuento aparte de los otros dedos de la mano. Entonces, la ABD del pulgar equivale a 70 grados, y la aducción del pulgar, que llevará el pulgar hacia el borde radial de la mano, sería 0, ¿vale? ¿Quién hace la abducción del pulgar? La aducción del pulgar, llevar el dedo hacia la mano, lo hace el aductor del pulgar. ¿Y quienes hacen abducción del pulgar? Es decir, separan el dedo de la mano, principalmente lo hace el aductor corto del pulgar y el aductor largo del pulgar. Luego tenemos la abducción, porque esta sería como una abducción y aducción frontal, sería como esto. Pero también yo lo puedo hacer así. Yo lo puedo hacer así, en un plano sagital. Yo lo puedo hacer así, como les muestro en la pantalla. Yo lo puedo hacer así, o lo puedo hacer así. Lo puedo hacer, la primera imagen que les muestro es en un plano frontal, es decir, es la mano abierta haciendo esto. ¿Ya? Y el otro va a ser así, en un plano sagital. Entonces, en un plano sagital, bueno, la abducción del pulgar también es de 70 grados, eso igual es relativo al funcionamiento de la mano de cada uno, y la aducción es 0. Entonces, la abducción del pulgar lo sigue haciendo el aductor corto y el aductor largo del pulgar, y en el caso de la aducción, la sigue haciendo el aductor del pulgar. Entonces, acá hay un dato importante: el músculo oponente del dedo meñique tracciona el quinto metacarpiano y lo hace rotar para enfrentarlo con el pulgar. Es decir, un poco la oposición del dedo pulgar también ayuda ahí el músculo del quinto dedo. Y el músculo oponente del pulgar tracciona el primer metacarpiano hacia adelante y lo rota para poder enfrentarlo con el meñique. Eso pasa principalmente cuando hacemos oposición y reposición, que es esto. Bueno, el dedo pulgar solamente tiene dos articulaciones. Tiene una articulación metacarpofalángica entre la cabeza del trapecio, entre la cabeza del trapecio con la base de la falange proximal, y además tiene una interfalángica que es la única que posee. Entonces, el movimiento de flexión de la articulación metacarpofalángica tiene aproximadamente 50 grados de flexión y 0 de extensión,
y la flexión de la interfalángica del dedo pulgar son 80 grados de flexión y 0 de extensión. Entonces está escrito acá, entonces el flexor corto del pulgar es el músculo que hace flexión de la metacarpofalángica, solamente participa ahí, y en tanto el flexor largo del pulgar participa en las dos flexiones, tanto en la flexión de la metacarpofalángica y de la interfalángica que tiene el dedo pulgar. Y la extensión, bueno, en el caso de la extensión, el aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar participan en la extensión de la metacarpofalángica, pero el único que participa en la extensión de la interfalángica es el extensor largo del pulgar. ¿Ya? Está ordenado de esa manera. Bueno, y por último, tenemos los músculos que son de la mano. En este caso serían los músculos de la articulación metacarpofalángica, de la base del dedo. Entonces, la extensión metacarpofalángica, que sería la extensión de los dedos, pero solamente desde los metacarpianos, tiene un rango de entre 10 a 13 grados, 10 a 15, ¿verdad? Porque 13, 10 a 15 yo le pondría mejor. Lo va a cambiar. No puede ser 13 porque es demasiado exacto, así como decir 12,5. Blanco, blanco, blanco. Así que sería 15, aprox. ¿Ya? Y principalmente esa extensión de la metacarpofalángica la realiza el extensor de los dedos, el extensor del dedo meñique y el extensor del dedo índice. En el caso del dedo índice, solamente porque tiene un extensor propio. Luego tenemos la flexión de la articulación metacarpofalángica. Bueno, la flexión de la articulación metacarpofalángica, no, perdón, esta es la extensión. No tengo la flexión. No tengo la flexión de la metacarpofalángica. ¿Por qué no la tengo? Falta cada una entonces. Flexión metacarpofalángica. Yo se la voy a... ¿No está esa extensión? Ya, me falta la flexión metacarpofalángica, la tengo que buscar. Porque está la extensión, ¿no? Y no veo la extensión. Ya, me falta la flexión metacarpofalángica. La flexión de la metacarpofalángica son 100 grados, de articular, es decir, yo puedo, esto, ¿ya? Este movimiento. Y ahí lo que me falta es colocar cuáles son, bueno, me falta la imagen de la flexión de la articulación y los músculos que participan porque esos no son. Entonces lo arreglo hoy día en la noche y se lo muestro mañana ahí esa imagen. Y luego está la flexión y extensión de los dedos. Entonces, la flexión de los dedos, en el caso de la falange proximal, de la flexión de la falange proximal, o de la articulación interfalángica proximal, sería de 100 grados, y la flexión de la interfalángica distal sería de 90 grados. ¿Quiénes hacen la flexión de los dedos? Principalmente de la articulación interfalángica proximal, la hacen el flexor corto del dedo meñique y el flexor superficial de los dedos, en tanto el flexor profundo de los dedos, y también el superficial, participan en la flexión de la falange distal, en la flexión de la articulación interfalángica distal. Y la extensión de los dedos es 0, porque al final los dedos llegan a 0 y en algunos casos un hiperlaxo podría llegar a menos 10. La extensión principalmente lo hace el músculo extensor de los dedos, hay un extensor propio del meñique, hay un extensor propio del índice, también lo hacen los lumbricales, que son los músculos que están entre los metacarpianos, y los interóseos dorsales y palmares, que también están ubicados en esa misma posición, entre los metacarpianos. Y por último tenemos la ABD de la articulación metacarpofalángica y la aducción de la metacarpofalángica, es decir, cerrar y abrir los dedos. La apertura de los dedos tiene un rango de alrededor, entre cada dedo, de unos 20 grados, y obviamente la aducción es 0 porque es mantener la mano y los dedos juntos, todos juntos. ¿Quiénes hacen la ABD de la metacarpofalángica? Lo hace
el aductor del dedo meñique y los interocios dorsales, y la aducción de la metacarpofalángica la hace el aductor del pulgar y los interocios palmares. ¿Ya? Si el paciente no puede abrir los dedos, esos serían los músculos afectados, y si el paciente no puede cerrar los dedos, estos serían los músculos afectados. Vale, me queda, no me acuerdo porque no lo tenía, voy a buscarlo al tiro a ver si se los puedo agregar. Aguántenme un pelín. Flexión, metacarpo, falángica. Acá está, buena, encontré el tiro. 10, 15, creo que. Sería esta. No es la mejor imagen, pero por lo menos se lo dejo al tiro listo. Se lo coloco al tiro ahí para que lo vean. ¿Ya? Entre 90 y 100 grados, el dibujo sería ese movimiento. ¿Vale? El movimiento que ocurre ahí. Porque esta es de los dedos, interfalángica proximal, interfalángica distal. ¿Ya? Cadera, entonces. Bueno, la cadera, al igual que el hombro, hace todos los movimientos corporales, dejen guardar la foto al tiro de los movimientos, multimedia, imagen, ROM. Esto es dedos. Y esta era flexión. Mira, acá estaba. ¿Por qué no la tenía? Flexión de la metacarpofalángica. Ahí está la imagen. Ahora sí. Flexión de la metacarpofalángica. Y los músculos que harían esto principalmente serían de superficial de los dedos, los lumbricales, y si no me equivoco también participarían los interocios palmares. Dejen asegurarme para dejarle ese listo porque no me acuerdo en qué no estaba. Flexión, metacarpofalángica, los músculos que lo realizan, músculos lumbricales y reflexo superficial de los dedos. Sería así. Primero lo hace, el principal flexor de la metacarpofalángica son los lumbricales y después los superficiales de los dedos. Ahí estaría. ¿Ya? Sería esa. Eso es lo músculos. Ya, ahora sí, cadera. Ya, no va a estar esta diapositiva en el Power que les cargué, así que ahí sáquenle el pantallazo a esta porque no está, esta diapositiva no está en lo que les subí como Power completo, pensaba que estaba esto. Bueno, entonces la cadera, al igual que el hombro, hace todos los movimientos de articulares que hay. Entonces la cadera va a hacer flexión, extensión, rotación interna, externa, ABD y ADD. Entonces, principalmente en la flexión tiene un rango articular de unos 130 a 140 grados, pero siempre y cuando se realiza con la rodilla doblada. Porque si yo les digo a ustedes, si el paciente hace la flexión de la cadera con la rodilla estirada, con la rodilla extendida, ¿cuánto rango articular alcanzará de flexión de cadera como máximo? Vemos acá, acá está haciendo flexión de cadera, pero con rodilla flectada. Y ahí alcanza 130, 140 grados. Pero si yo le pido hacer flexión de cadera con rodilla extendida, ¿cuánto llegará como máximo? Como 90 más o menos. 90, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre hacer la flexión de cadera con rodilla doblada y rodilla estirada? ¿Quién es el que genera la restricción principal de ese movimiento de flexión?
¿Por qué la flexión cambia con la rodilla estirada? Esa sería la pregunta. Por la acción del isquiotibial. Ya, principalmente por la falta de extensibilidad o el acortamiento que podría generar que genera el isquiotibial, ¿vale? Bueno, ¿quiénes hacen flexión de cadera? Principalmente los músculos que hacen flexión de cadera son el psoas mayor, el ilíaco, que son parte del iliozoa, y son los músculos principales. Luego participa el recto femoral del cuádriceps, y ya después los otros participan en menor medida. El sartorio, el pectíneo, el aductor mayor, su porción aductora, el tensor de la fascia lata, el aductor corto. La extensión de la cadera tiene un rango de aproximadamente entre unos 10 a 30 grados. Eso es lo que uno en una extensión de cadera debería conseguir eso, se hace con el paciente en prono. Y los extensores de la cadera son el glúteo mayor, el bíceps femoral, el semimembranoso, semitendinoso, que forman parte de los isquiotibiales. Entonces, la extensión de la cadera lo hace principalmente el glúteo mayor, y de manera sinergista o como ayudante lo hace después los isquiotibiales, pero también participa el aductor mayor. La ABD de la cadera tiene un rango articular de unos 30 a 50 grados, la hacen principalmente el glúteo mayor, el medio, el menor, el sartorio, el tensor de la fascia lata, el vasto lateral, el obturador interno, el piramidal. Obviamente los que mayormente participan en el movimiento de la ABD son los glúteos. Luego la aducción de la cadera en prono serían unos 20 o 30 grados, y de hecho corresponden a los mismos valores si estoy de pie. Una gimnasta que se abre de pierna obviamente va a poder conseguir más ABD, pero en las personas normales, más o menos estos son los rangos de ABD y ADD que se deben conseguir. ¿Quiénes son los músculos que hacen aducción? Principalmente el aductor largo, el aductor mayor con su porción aductora, el aductor corto, el vasto medial del cuádriceps, el pectíneo y el gracil. Todos estos músculos que participan en estas actividades y en estos rangos articulares, yo saqué toda esta información del Netter, ¿ya? Y todo el tema de los rangos articulares está sacado de este libro, del Klaus Backup, que es un libro de pruebas clínicas. Luego tengo la rotación interna-externa. Si yo hago la rotación interna-externa con el paciente en decúbito prono, el paciente puede hacer una rotación externa de aproximadamente unos 40-50 grados y una rotación interna de unos 30-40 grados. En el caso de la rotación externa, los músculos que la realizan son el mayor, el piramidal, el cuadrado femoral, el gemelo superior, el inferior, el obturador externo, interno y el sartorio, participación de mayor a menor, como he dicho todo el rato. Y en el caso de si el paciente lo tengo en decúbito supino y le hago una flexión de cadera a 90 grados y evalúo la rotación interna y externa, la rotación externa sería alrededor de unos 40 a 50 grados, y la rotación interna, pensando en lo que está pasando en el fémur, sería de alrededor de unos 30 a 45 grados también. La rotación interna principalmente la realiza en el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Luego tenemos la rodilla. Bueno, la rodilla, como la habíamos visto, hace flexión y extensión. Principalmente los movimientos de flexión de la rodilla alcanzan un rango articular entre 120 y 150. El paciente debe conseguir un rango articular de 120 grados de flexión de rodilla para poder bajar y subir escalera sin ningún problema. Es como una meta, así. Yo voy a querer conseguir 120 grados de flexión para que el paciente pueda empezar a bajar y subir escaleras sin dificultad. Y después, obviamente, el resto del rango articular que debo conseguir ya son para las actividades más difíciles del día a día. Pero con 120 grados de flexión, yo puedo conseguir bajar y subir escaleras sin ningún problema. Y la extensión, dependiendo de los grados de elasticidad y de hiperlaxitud que pueda tener el paciente, pues puede ser menos 5 grados o menos 10 grados de hiperextensión. Entonces, la extensión de la rodilla principalmente la realiza el recto femoral, el vasto intermedio, el vasto lateral y medial del cuádriceps. Todos participan, pero el que mayormente es el recto femoral en la extensión. Y el tensor de la fascia lata igual participa en la extensión. Y en la flexión, los isquiotibiales, el gracil, los gastronemios, porque los gastronemios, los gemelos son poliarticulares, hacen extensión de tobillo y también hacen flexión de rodilla, y el popliteo. El popliteo, ojo con el popliteo, porque el popliteo es un músculo que principalmente hace los primeros rangos de flexión. Es el que saca la rodilla de la extensión, ¿ya? Los primeros 5 grados, primeros 10 grados de flexión de la rodilla lo hace el popliteo. Entonces, el popliteo, ¿por qué lo subrayo? Porque en aquellos pacientes que quedan como con la rodilla flectada y que no pueden estirarla completo, después, por ejemplo, de una cirugía de ligamento cruzado anterior o cualquier cirugía de rodilla, el paciente no puede estirar la rodilla completa, siempre echarle la culpa al popliteo, porque el popliteo participa en los primeros 10 grados, 15 grados de flexión de rodilla. Luego, la rodilla también hace rotación interna e externa. Si yo estoy sentado con 90 grados de flexión de rodilla, yo puedo hacer rotación externa e interna de la tibia
sobre el fémur. Entonces, la rotación interna tiene un 10 grados aproximadamente de rotación y la rotación externa 25. La rotación externa es mayor que la rotación interna. Y principalmente los músculos que realizan la rotación interna es el popliteo, el semimembranoso, semitendinoso, gracil, vasto medial del cuádriceps y sartorio. Y en el caso de la rotación externa lo hace el bíceps femoral, el vasto lateral del cuádriceps y el tensor de la fascia lata. Ojo con estos músculos porque cuando a los pacientes les duele, por ejemplo, la rotación interna y externa, similar un poco a cuando les duelen los meniscos, estos músculos pueden estar alterando y generando ese dolor. Bueno, después viene el tobillo. Bueno, en el caso del tobillo, el tobillo hace dorsiflexión y plantiflexión. La podemos hacer en cadena cinética abierta y cerrada, en este caso que es cadena cinética cerrada. La dorsiflexión tiene un rango articular de unos 30 grados, que sería llevar la tibia sobre el pie, y la plantiflexión o extensión del tobillo tiene un grado articular de unos 50 grados. ¿Quiénes hacen la flexión del tobillo o la dorsiflexión del tobillo? El tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor largo del ortejo, y en el caso de la extensión del tobillo o plantiflexión, principalmente lo realiza el gastrocnemio, el sóleo, el tibial posterior, y luego, en menor grado, el flexor largo del ortejo, el flexor largo del hallux, el plantar, el fibular largo, el fibular corto. Si es cadena cinética abierta, los rangos de movimiento se mantienen iguales, pero pueden aumentar quizá en algunos pacientes. En el caso de la dorsiflexión, 20-30 grados, y en el caso de la plantiflexión, unos 40-50 grados. Y los mismos músculos, obviamente, que generan la acción. Luego tenemos el pie. Bueno, una cosa importante del pie, que obviamente no tiene que ver con el movimiento activo, pero identificar el tipo de pie que tiene el sujeto. Entonces, la curvatura normal de un pie es que tenga elevado el arco medial del pie, levemente levantado. Cuando el arco medial del pie está tocando el piso, eso se habla de un pie plano, y cuando la curvatura está muy aumentada, la del arco medial del pie, eso se llama un pie cabo, que es una curvatura acentuada. Entonces, la pronosupinación del pie, si yo tomo el pie y lo muevo, y le hago pronosupinación, que principalmente es un movimiento que hace el calcaño sobre el astrágalo, la pronación la va a realizar el fibular corto, el fibular largo, la supinación el tibial posterior y el tibial anterior. Entonces, la pronación del pie, que sería llevar el pie hacia una ABD, sería, porque la pronación es cuando el arco medial del pie cae, entonces sería llevar la pronación sería hacerle una ABD también a este tobillo, sería alrededor de unos 15 grados, y en el caso de la supinación del pie, que es similar a una aducción del pie, sería aproximadamente unos 35 grados, ¿no? Entonces hay mayor supinación que pronación. Entonces la pronación sería una ABD del tobillo, como llevarle el pie hacia afuera, y la supinación sería llevarle el pie hacia adentro, porque es principalmente apoyar el pie con el borde lateral la supinación es apoyar el pie con el borde lateral del pie, y la pronación es apoyar el pie con el borde medial del pie. Luego tenemos la inversión y la eversión, que tienen datos, dicen que son 16 y 20 grados, pero en verdad, yo más allá de evaluarlo en rango articular, yo solamente lo evalúo en función de músculos. Principalmente la eversión la hace el fibular corto y el largo, y la inversión la hace el tibial posterior y anterior, porque este movimiento es tridimensional. Entonces, como es tridimensional y participan muchas articulaciones, es bien difícil valorarlo desde un punto de vista goniométrico. Así que este rango sale ahí descrito, pero de manera clínica es muy difícil evaluarlo, en verdad, medirlo, este rango articular, porque el movimiento es tridimensional y involucra muchas articulaciones. Entonces yo lo veo más de manera funcional, si los músculos están haciendo o no el movimiento. Y luego tenemos también la valoración del retropié, principalmente en cómo está apoyado el calcaño sobre el piso. Entonces, una posición normal es que hay una desviación en valgo de unos 0,6 grados. Es normal eso, que el calcaño esté desviado hacia un valgo entre un 0 y 6 grados, es normal. Pero un pie valgo es cuando es superior a 6, y un pie es varo cuando es superior a 0, es decir, cuando va para el otro lado. Y luego, por último, tenemos los ortejos. Bueno, podemos definir también los tipos de pie en base a los ortejos. Entonces podemos hablar de un pie griego cuando el segundo ortejo es mayor que todos los otros dedos. Un pie intermedio es cuando más o menos todos los dedos son similares en su longitud. Y el pie egipcio, este pie es un poco escalonado, así que parte con el dedo hallux muy grande y después chico
el quinto ortejo, el más pequeño de todos, pero todos disminuyendo el tamaño en la medida que avanzan desde el primero al quinto. No tiene ninguna significancia clínica, en verdad, esto. Y por último tenemos qué es lo que hacen en los dedos. Bueno, en el caso de la articulación metatarsofalángica e interfalángica, bueno, la articulación metatarsofalángica, la extensión de la metatarsofalángica la hace el extensor largo del hallux, y la flexión de la flexión metatarsofalángica del primer ortejo la hace el flexor largo del hallux. Entonces, la extensión metatarsofalángica del primer ortejo, del dedo gordo del pie, es de 75 grados, y la flexión de la articulación metatarsofalángica en flexión es de 45 grados solamente de este ortejo, del primero. Y en el caso de la extensión de la interfalángica del primer ortejo o del hallux es de 0 grados y la flexión es de 80. ¿Y quiénes son los músculos que hacen esa flexión y extensión de la metatarsofalángica e interfalángica del dedo hallux? Estos músculos son propios. Y luego tengo el resto de los dedos. Entonces, flexión y extensión metatarsofalángica, la extensión 60-80 grados, la flexión metatarsofalángica desde el segundo al quinto ortejo 40 grados, la flexión de la articulación interfalángica proximal de los dedos del pie, desde el segundo al quinto, 35 grados, y la flexión y extensión de la articulación interfalángica distal de los dedos del pie, la extensión 30 grados y la flexión 60. ¿Quiénes hacen la flexión de la articulación metatarsofalángica, interfalángica proximal, interfalángica distal del segundo al quinto dedo del pie, o quinto ortejo del pie? La flexión principalmente la hacen los flexores largos del ortejo, y la extensión principalmente el extensor largo del ortejo. Y lo último, para terminar el día de hoy, es principalmente esto como deformaciones que se dan en los dedos del pie. Entonces, esto sería como un dedo en martillo de la articulación interfalángica proximal, es cuando la articulación interfalángica proximal está en flexión mantenida. Acá sería una flexión mantenida de la interfalángica distal, también se le llama martillo. Y esto es un dedo en garra, que sería como una extensión de la metatarsofalángica. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los juanetes. ¿Ya? Serían como principales deformaciones de los dedos del pie. Estamos. Terminamos hoy día, ¿vale? Justo lo tenía pensado hasta las 5. Entonces mañana nosotros vamos a continuar con la evaluación ahora del movimiento pasivo. Obviamente se hace lo mismo que recién, pero ahora es un sujeto el que va a tener que movilizar la articulación, pero la valoración de la evaluación del movimiento pasivo ya no va en la evaluación del músculo, si el músculo está contrayéndose o si el músculo antagonista está corto. Acá principalmente es la sensación que yo siento al mover la articulación, y acá se está haciendo una evaluación cualitativa principalmente de lo que ocurre dentro de la articulación. Igual se evalúa el rango articular, pero la información que más entrega una evaluación de movimiento pasivo es la restricción del movimiento, si esa restricción es dura o blanda, y principalmente eso corresponde a los ENFI, que es lo que vamos a hablar mañana. ¿Dudas, consulta, algo que me quieran preguntar? Yo voy a detener la grabación.